El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez. Y hoy me acompaña de nuevo el hermano Abner Guajardo, pastor de la iglesia Vida de Resurrección en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Abner, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión. Muchas gracias, hermano. Es una bendición estar aquí con ustedes. Ah, sí, para nosotros es una bendición. Tú ya habías estado con nosotros en una ocasión anterior. Si mal no recuerdo, es el mensaje en donde estuvieron los hermanos Eliazar Alonso, Manuel Alonso, que son tíos tuyos, tíos míos. El mensaje es sobre la relación de los padres y de los hijos. Así es. Pero hoy es primera vez que tú estás con nosotros como el participante principal. Así es. Así es que te agradecemos mucho el viaje que has hecho en ocasión de Thanksgiving con tu familia para estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón para que compartas con nosotros? Sí, hermano, últimamente hemos estado compartiendo en la iglesia sobre un tema escatológico. O sea, teniendo que ver con el fin. Pero hoy sí quisiera ver aspectos prácticos de cómo esto afecta nuestra vida hoy como cristianos, sabiendo que estamos en tiempos que se aproximan a la venida del Señor. O sea que podríamos llamar a este mensaje o a esta conversación consejos prácticos sobre cómo prepararnos para la venida del Señor. Yo creo que eso lo resumiría muy bien. Pero consejos en base a lo que las Escrituras nos dicen. ¿Qué dice Jesús al respecto? Exactamente, eso es lo que queremos ver. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto? Entonces, tú has estado compartiendo esto con tu iglesia. Así es. Pero, ¿es una serie de mensajes que quieres compartir con nosotros? Por lo pronto veamos la preparación. Bueno, lo que pasa es que significan viajes y todo, pero ya sabes que lo que buscamos es mensajes que hagan algo en los corazones de nuestros oyentes. Así es. Bueno, y en los nuestros, ¿verdad? Así es. Y esa ha sido nuestra oración, hermano José. Ajá. Pero adelante, ¿qué encuentras tú en las Escrituras de consejos en cuanto a preparación de la venida del Señor? Bueno, primeramente tenemos que ver que el consejo de Dios es precisamente que existe una preparación necesaria. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Amós, en Amós 4:12, donde dice él, hablando a Israel, y sabemos que Amós es un libro profético. Pero miremos lo que dice aquí el consejo de Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Establece aquí el camino para cada visitación. Uh-huh. O sea, cada vez que el Señor va a llegar. Exactamente. Pero fíjate, quisiera leer todo el versículo. Amén. Tú leíste solo la parte final, pero dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Estoy leyendo en Amós 4:12. Y porque te he de hacer esto, entonces, dice Dios, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Así o es. sea, hay algo que está en juego. Si tú estás preparado, habrá tal resultado. Así si es. no estás preparado, también habrá consecuencias. De igual manera, así es. Oh, Señor. Y la Escritura también nos hace ver esto cuando en Apocalipsis 19 dice 19:7. Ya sé para dónde vas. Así Ajá. es. Hace clara aquí la Escritura que hay una preparación necesaria para la iglesia, siendo la iglesia aquella esposa por la cual el Señor viene. Uh-huh.
Y dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Así es. Aquí la escritura es clara. Ajá. Hay una preparación necesaria. Y es el primer punto que establecemos para poder echar el cimiento para los consejos prácticos. Porque si no creemos con todo el corazón que sí hay una preparación necesaria, entonces no veremos mayor necesidad de esfuerzo, de pagar un precio, al cual el Señor sí nos llama a hacer. Bueno, fíjate que qué lindo que estamos presentando esto en esta época exactamente, porque fíjate que en 2 fines de semana consecutivos nosotros en la congregación hemos tenido bodas. Amén. Y es impresionante cuando tú te detienes a pensar todos los preparativos que conlleva una boda. Sí, hay una razón por la cual el Señor lo compara a tal evento que nosotros vivimos. Ajá. Bueno, ya todos, ¿tú hace cuántos? 16 años de casado. 16 años. Nosotros vamos a ajustar 26 años, imagínate. Amén. Pero realmente uno no está consciente de todo lo que implica una boda. Ajá. Hasta que ya estás acercándote a unos meses, así es. Luego te acercas más y más, y luego unas semanas, y están los padres, están los hermanos, están los amigos, están todos dando vueltas con carreras, ajetreos, porque hay que estar preparados para esa boda. Así es. Y las bodas del Cordero es algo similar para nosotros. Y cuánto mayor, siendo el evento tan glorioso que nos habla la Biblia. Y ya que menciona eso, hermano José, uno de los aspectos más importantes para la novia, precisamente, es su presentación ese día. Y yo creo que por esa razón, muchas de las bodas en Latinoamérica empiezan tarde. Porque sí, te lo creo. Te lo creo. Porque hay una preparación y un punto al cual la novia quiere llegar en cuanto a su apariencia para presentarse delante del novio, siendo el evento tan importante que va a vivir. Y el próximo versículo donde estábamos leyendo dice algo muy precioso. Apocalipsis 19:8. Así es. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí hay algo que Dios requiere. Está hablando que las acciones justas son el lino fino con el cual la novia se atavía. O sea que no es cuestión de sentarnos con brazos cruzados para esperar tal día, sino que requiere de algo. Mira, y una cosa más con eso que tú estás diciendo. Yo sé que hay hermanos que creen que no importan las buenas obras. Así es. Entonces ellos se basan en que decir, es que la salvación no es por obras. Y nosotros, tú y yo, estamos 100% de acuerdo con ellos. Amén. La salvación no es por obras. No es por obras. Pero aquí el atavío de la esposa del Cordero depende de las buenas obras de los santos. Así es, las acciones justas. Las acciones justas son buenas obras. Así es. Son aquellas cosas que Dios nos ha llamado a actuar, y eso va a determinar nuestro atavío. Así es, porque es un asunto de fe. La Escritura nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es una pregunta que hace. Y según Santiago, ¿qué es lo que es requerido para que se mantenga viva la fe? Buenas obras. Así es. Muéstrame tus obras y entonces te diré si tienes fe o no. Así es. Ajá. Así es. Ahora, y yo considero, añadiendo a esto que acabamos de leer, a los cristianos, veamos a los cristianos de las edades, a hombres y mujeres de fe en el pasado, a personas santas, el precio que ellos han pagado para agradar a Dios. ¿Por qué nosotros, en el fin, vamos a ser exentos a pagar tal precio?
Yo pienso en Daniel y sus amigos que no hicieron componendas. Yo pienso en Esteban. Yo pienso en los apóstoles. Y no nos vayamos tan lejos. Yo pienso en los cristianos hoy que están siendo perseguidos por un amor por la verdad. Pienso en los hermanos de Corea. Yo escuché algo muy interesante, hermano José, que sabemos que en Corea del Norte es un país donde ellos son muy perseguidos, pero hay una forma en que ellos son, en que el gobierno puede detectar quién es cristiano verdadero. Y cuando yo oí esto tocó las fibras de mi corazón, hermano. ¿Cuál es esa forma? Porque ellos tenían marcas en sus rodillas. Son personas de mucha oración. Ajá. Callos en las rodillas muestra las horas de oración que ellos han invertido. Y podemos decir, ¿será que el Señor nos va a hacer a nosotros exentos de pagar tal precio, de avanzar, de amarlo con nuestro corazón y con obras en el tiempo más importante de la historia de la iglesia? Yo creo que no, hermano. Yo creo que hay algo que el Señor está requiriendo para prepararnos. Sí. Y empecemos entonces, Abner, con esos consejos. ¿Los divides tú específicamente en áreas específicas? Hay mucho que se pudiera ver, pero se ve muy claramente. Podemos ver lo que dice en Marcos 13. Marcos 13. Es el Señor Jesús quien está hablando allí. Así es. Si uno lee la Escritura, ahí tal vez en su Biblia hay letras en rojo que denotan que son palabras directas del Señor Jesús. ¿Tienes los versículos? El versículo Marcos 32 y 33. Marcos 13, 32 y 33. Dice la Escritura: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquí hay tres cosas básicas y claras y marcadas: mirad, velad y orad. Y sigue hablando aquí sobre la importancia de esto. Al final nos dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Velad. ¿Qué representa esto para nosotros? En el griego esta palabra velad habla de mantenerse despierto. Habla de ser vigilante. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser vigilantes en este tiempo? ¿Cómo es que podemos mantenernos espiritualmente despiertos? En el versículo 33 nos dice, es basado en la oración. Mirad, velad y orad. Y orad. Leemos aquí una parábola que el Señor Jesús da acerca de un hombre que se fue lejos. Y lo que él encomendó al portero, que velase mientras que él no estuviese. Dice el verso 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Así es. Y los esclavos en ese tiempo ocupaban muchos puestos en la casa de su amo, pero ser portero era un papel de prominencia, era importante, bien importante, porque él poseía las llaves de su amo mientras que él no estaba. Ahora nosotros sabemos que nuestro amo, nuestro Señor, está por venir. Y sabemos que Él, al igual que aquel que es portero, nos está llamando a velar su venida, a no dormir. Todo lo que poseía ese amo dependía de la vigilancia de una persona, la persona que tuviese esas llaves. Él era la cara, la primer línea de defensa de toda la herencia de ese amo. Él sabía quién entraba, él sabía quién salía. Y él nos está comparando aquí a un portero cuando el amo no está. Velad. Y dice aquí, orad. Lo está combinando, colindando o relacionando con la oración. O sea, existe un vínculo estrecho. Así es. ¿Cómo velamos?
orando. Así es. Uh-huh. Él quiere hallarnos esperándolo en oración. Uh-huh. Pues mira, es interesante lo que explica el versículo 25. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Así es. O sea, velar no es únicamente en la noche. Así es. Es estar pendientes, es estar atentos las 24 horas. Así porque es. el Señor puede llegar. Y la Escritura nos llama a estar orando en nuestros corazones. Ajá. O sea, nuestro enfoque debe ser Él todo el día. Ahora, la oración, hermano, yo creo que es un asunto de preferencia en la vida. Porque para aquellas cosas, ¿qué es la excusa que muchos podemos dar? Es que no tengo tiempo. Estoy tan ocupado. Pero si nos fijamos, para aquellas cosas que consideramos divertidas, milagrosamente hay tiempo. Ajá. Para eso sí hallamos tiempo. Es un asunto de preferencia. Pero yo creo que de acuerdo a lo que leemos aquí, si queremos saber si estamos listos para su venida, podemos contestar la pregunta: ¿cuánto estamos invirtiendo en oración diariamente? O sea, ¿cuánto estamos velando? Así es. Ajá. Ese yo creo que es un punto muy claro. Otra escritura que nos muestra que colinda esas dos cosas, velar y el estar vigilante, el velar y orar, es en Mateo 26, versículos 40 al 41. Dice así. Mateo 26. Sí, Mateo 26, perdón. 40 y 41. Sí. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y yo creo que ahí nos muestra claramente cuál es el consejo del Espíritu en cuanto a una forma práctica, un consejo práctico que Dios nos está dando para estar listos, para estar preparados, para estar vigilantes. Velando en todo tiempo. Así es. Orando en todo tiempo. En oración. ¿Cuánto estamos invirtiendo en oración? Fíjese, hermano, que hemos tenido 2 sesiones ya este año en la iglesia en donde el Señor nos ha llamado a invertir tiempo en oración. Y nuestro deseo ha sido que se haga más una costumbre diaria en nuestro corazón. Pero hace un poco más de 6 meses tuvimos una semana entera en donde no hicimos otra cosa. Tuvimos una reunión de lunes a viernes y no procuramos hacer otra cosa más que llegar y orar. Y precisamente establecimos el tiempo, ¿verdad? 1 hora. De 7 a 8 o 7:15 a 8:15 vamos a buscar al Señor en oración. Y muchas veces cuando uno lo está haciendo, uno piensa que nada está sucediendo. Pero algo sucede en lo más profundo del corazón. Cada vez. Así es. ¿Y han logrado hacerlo otra vez? ¿Han continuado con esa buena costumbre? Hace unas semanas lo hicimos de nuevo. Tuvimos varios días donde estuvimos orando y no procuramos hacer otra cosa. Esta ocasión fue de lunes a jueves. Oramos por 1 hora todos los días y sucedió algo muy precioso. Hubieron 2 o 3 casos donde llegaron algunos padres o algunas ovejas para dar testimonio de ciertas enfermedades que el Señor había tocado durante esa semana. Y no habían estado orando por sanidad. No, solo buscando. Solo orando. Así es. Gloria a Dios. Amén. Y damos gracias a Dios por eso y sabemos que el Señor nos está animando para seguir haciéndolo y así animamos a todo cristiano. Velad y orad. Amén. Entonces, el primer consejo, Abner, es el Señor Jesús nos insiste, nos pide, nosotros velemos como aquel siervo que espera la llegada de su amo, de su Señor. Amén. Velando y orando. Así es. ¿Sabes? Vamos a regresar en un momentito. Amén.
Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Una cosa he demandado a Dios y esta misma buscaré, que me encuentre en tu santuario todos los días de mi vida, contemplando tu hermosura, postrado en oración. Oye, oh Dios, escucha mi voz, esconde mi ser en tu morada. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar. Busca mi rostro, me dice al corazón, y tu rostro buscaré, cantaré y entonaré las alabanzas a tu nombre. No me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. Oye, oh Dios, escucha mi voz, esconde mi ser en tu morada. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar. Oye, oh Dios, escucha mi voz, esconde mi ser en tu morada. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión y está con nosotros esta noche el pastor Abner Guajardo y estamos viendo cuáles son los consejos que el Señor Jesús nos dio para que estemos preparados para su venida. Abner, ya vimos el primero, que tiene que ver con velar y orar esperando su venida. Continuemos entonces con un segundo consejo. Solo antes de entrar a ese consejo, quería reforzar el punto que hicimos al principio de lo necesario que es la preparación. ¿Por qué razón es necesario? ¿Por qué razón es necesario? Y la Escritura nos dice y nos muestra. Y alguien a quien yo veo que nos da ese mensaje a través de su vida es Noé, uno de los hombres de fe. Ajá. Porque él pasó más de 100 años preparándose para el día de destrucción. Algo que el Señor le había hablado que venía, algo que jamás el mundo había visto, destrucción a través de agua y menos a través de lluvia. Nunca había llovido. Nunca había llovido. Era algo, un concepto ajeno
O sea, Noé ni siquiera tenía idea No tenía de idea. cómo era que iba a suceder ese cataclismo. Lo único que él sabía es que iba a suceder. Y Dios le llamó a preparar un arca. Un arca, ¿qué representa un arca para nosotros? Hay sombras a través de toda la escritura. Nos habla de la iglesia. El Señor Jesús está edificando a la iglesia, pero también hay un arca personal que Dios quiere que preparemos. Y la escritura nos dice, porque podríamos decir, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto sucedió hace miles de años. ¿Y qué tendría que ver con una sociedad que tiene iPhones, que tiene GPS, que tiene todos los avances tecnológicos? Nosotros tenemos todas las culturas, la sabiduría de las culturas pasadas, pero algo que compartimos con todas las generaciones pasadas es la misma naturaleza. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Eso. La escritura nos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El propio Señor Jesús dijo eso. Así es, en Mateo 24. O sea, está comparando esos dos eventos y asemejándolos. Y algo que fue necesario para que Noé y su familia estuvieran listos fue una preparación ardua. Y no sabemos si ellos hicieron pausas. Yo creo que no, había un gran trabajo. Pero yo sé que ellos estaban confiados en lo que Dios había dicho y que eso requería de una preparación. Ahora, el punto número 2 del cual hablábamos. O sea, el segundo consejo, llamémoslo así. Llamémoslo así. Y vayamos al capítulo del Antiguo Testamento en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Y en el versículo, leamos del versículo 8 en adelante. Ok, ¿hasta dónde quieres que lea? Tú me dices. Hasta el 13. Ok, de 8 al 13 de Mateo 24. Así es. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. El versículo 13 nos da otra clave. El que persevere hasta el fin. Hasta el fin. Es importante perseverar, que el Señor nos ayude a perseverar. ¿Qué entiendes o qué nos habla la Escritura con esta palabra perseverar, Abner? Bueno, esta palabra en el griego es una palabra compuesta, queriendo decir que es una unión de dos palabras. Hipomeno. Hipomeno. Así es. Y es, si lo traducimos literalmente, quiere decir permanecer debajo. Como soportar, como resistir abajo. ¿Cómo? Precisamente. Otra definición es soportar y otra es traducida como lo leemos aquí en la escritura, permanecer. Y hay varias lecciones que nosotros pudiéramos extraer. Una muy clara es que Dios por lo menos quiere que retengamos lo que tenemos. Perseverar en ello, seguir en ello. No ver hacia atrás, no aflojar, pero permanecer debajo es la forma en que se traduce literalmente esta palabra. Ahora, esto nos habla acerca de niveles o escalas de autoridad, ¿podríamos llamarlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y veámoslo a la luz de las Escrituras. Porque en 1 Corintios 10, la Escritura nos dice que todas las cosas que le sucedieron a Israel, son tipos, dice el griego, o una figura, una sombra. Sí, en español nos dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Así es. Pero esa palabra ejemplo
es la palabra tupos. Así es. Que es, por decirlo así, como un patrón. Así es. Como el ejemplo en el sentido de que a los demás también les va a suceder así. Así es. Y dice específicamente para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado Los fines de los siglos. amén. Entonces, si nosotros creemos que estamos en ese tiempo, debemos apropiarnos de esas lecciones en el desierto, sabiendo que son importantes para el fin. Fíjate que hay algunos sectores de la iglesia cristiana que no creen que lo que sucedió en el Antiguo Testamento tenga algo que ver con nosotros. Y algunos incluso dicen que el viaje de Israel no tiene nada que ver con nosotros, pero este versículo y lo que está describiendo Pablo en este capítulo, o sea, cuáles fueron los pecados por los que fue juzgado Israel en el desierto, lo mismo sucede con nosotros en la actualidad. O sea, y además, allá en el desierto, en Hechos capítulo 7, se le llama la iglesia en el desierto. Así es, la eclesía. La eclesía en el desierto. Así es. Entonces, sí es el ejemplo. Así exactamente somos nosotros. Y de la misma manera reaccionamos nosotros, como reaccionaron los israelitas ante las pruebas, ante las dificultades, así reaccionamos nosotros también. Entonces, sí tiene que ver con nosotros. Mucho. Como mencionaba anteriormente, algo que no ha cambiado es la naturaleza del hombre. Dios sigue tratando con lo mismo. Fíjate que hace muchos años yo platicaba con un hombre que me decía, es que mira, si yo hubiera sido uno de los discípulos, yo no habría abandonado a Jesús, me decía. Que el Señor nos libre de pensar de esa forma. Sí, y yo le decía, ay hermano, la verdad es que todos nosotros fuimos formados en la misma piedra, a la misma imagen de Adán, de todos esos que fallaron, esas debilidades están también en nosotros. Sí. Y si nosotros permanecemos fieles es solamente por pura misericordia de Dios. Así es. Por gracia de Dios. Amén. Pero nosotros cometeríamos no solo esos pecados, peores pecados, si no fuera por la gracia de Dios. Amén. Entonces, ya estableciendo que nosotros tenemos mucho que aprender de la iglesia en el desierto, ¿qué nos enseña la iglesia en el desierto? En el desierto, todos los que no permanecieron en su corazón debajo de los caminos de Dios tenían algo en común. El contexto ahí en 1 Corintios 10 toca dos cosas que ellos, en las cuales ellos fallaron: la idolatría y la murmuración. Pero como tú sabes, José, nosotros en este tiempo no seríamos dados a la idolatría. Yo creo que... Y menos a la murmuración. Ay, hermano, mejor ya no lo digas, porque creo que los hermanos no van a captar el tono de ironía con que lo estás diciendo. Sí, por no decir sarcasmo. Díselos claramente. Sí, adolecemos de las mismas debilidades que los israelitas en el desierto. Así es. Y esas dos cosas, la idolatría y la murmuración, tienen que ver con el hecho de que ellos no estuvieron dispuestos a permanecer debajo, a sujetarse a estar debajo, a rendir. A vivir bajo autoridad. Así es. A Dios y al hombre. Los dos mandamientos. ¿Cómo nos llevamos con Dios y cómo nos llevamos con el prójimo? Mira, la semana pasada estuvo en el programa el pastor Jairo Carvajal y él decía que la falta de contentamiento está en la explicación y el entender cuáles son todos los pecados. O sea, por falta de contentamiento se cometen todos los pecados. Pero una de las cosas del contentamiento es que nosotros vivamos
bajo autoridad de Dios. Así es. Que nosotros reconozcamos a Dios sobre nosotros, que Él escoge lo que Él quiere para nosotros y que tenemos también autoridades, hombres y mujeres de Dios encima de nosotros. Y a nosotros nos conviene, nos beneficia vivir bajo autoridad. Así es. Y esa es la palabra clave. Que hay cosas que son escogidas por nosotros. Y ahí es donde entra la importancia del contentamiento. Donde nosotros estemos confiados en Él. Uh-huh. Y si hubiera contentamiento en el desierto, yo creo que diferente hubiera sido la historia. Pues mira, creo que el mensaje del pastor Carvajal fue dado en el contexto de Thanksgiving, las acciones de gracias. Así es. Y realmente, si Dios ve en nosotros un corazón con contentamiento, con gratitud hacia Él por todo lo que Él nos da la gracia para que nosotros avancemos con Él. Así es. Pero hay una cosa muy importante y quiero pedirte que regresemos a Mateo 24, porque entonces todo lo que viene antes de ese versículo, más el que perseverare hasta el fin, quiere decir, más todo el que estuviere en sujeción hasta el fin, este será salvo. Así es. Así es la explicación. Bueno, es lo que vemos a través hermano, de la Escritura. Wow. Y Primera de Corintios nos vincula esto, la importancia de esto, al tiempo del fin. O sea, todo está bien engranado. El mensaje es uno. Y es la preparación que Dios quiere que tengamos. Él quiere que permanezcamos bajo sus mandamientos, bajo su unción, bajo la guianza de líderes espirituales. Porque a veces es fácil decir, bueno, Dios escogió esto. Pero ¿qué cuando Dios usa a otros para guiarnos? La Escritura habla de aquellos que se acercan a Dios en el fin, diciendo, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera a los demonios, profetizamos. Uh-huh. Y Él dice, no os conozco, pero los etiqueta de cierta forma. Los dice que ellos son hacedores de obras sin ley. Uh-huh. O sea, su vida no estaba bajo nada. Bajo ninguna autoridad. Ninguna. O sea, a ellos se les podría describir como que no perseveraron hasta el fin. Daban la apariencia de ser muy cristianos, muy poderosos, con éxito, con logros espirituales, pero no estaban perseverando. ¿Cómo lo defines así, estar bajo sujeción? Así es. Wow. Que es un punto de permanecer. Es un aspecto, pero yo creo que es un aspecto importante para estos días. Amén. Amén. Entonces, tenemos 2 puntos que hemos cubierto. El primero es que tenemos que estar velando en oración. Así es. Eso nos va a preparar para el tiempo del fin. Sí. Y segundo, nosotros tenemos que estar en sujeción. Así es. Antes de que vayamos a un corte, Abner, ¿podrías decirnos cuál es el tercer punto que tú tienes en tus notas? Algo que claramente la Escritura nos dice que es parte de lo que Dios hará para prepararnos es la purificación. Se sentará a limpiar o a purificar a los hijos de Leví. Así es. Y Malaquías. quiero que oigamos qué es lo que el coro Hebrón canta en relación a eso. Vamos a escucharlo y después regresamos. Purificará.
estamos de vuelta en Eleva tu Visión, ya en la parte final del programa. Abner, escuchábamos con el coro Hebrón esta verdad, este concepto de la purificación de los hijos de Leví. Esto tú lo ves como una parte esencial de la preparación para la venida de Cristo. Explícanoslo, por favor. Bueno, en Malaquías la Escritura nos dice claramente, hablando del tiempo de la venida, hablando de lo que va a ser necesario para prepararnos, dice Malaquías 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ahora ya sabemos que para cuando Dios viene hay que prepararse. Dice aquí, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? O sea, cuando Él venga. Así es. Cuando Él se presente. Así es. Porque Él es, y aquí da la razón por la cual hace estas preguntas. ¿Debido a qué? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dios quiere que seamos una nación santa. Él lo declaró desde el principio, José. Cuando Él habló a Israel precisamente en el desierto, Él les declaró cuál era el fin que Él deseaba para ellos. Y me haceréis una nación de reyes y sacerdotes. Una nación santa serán para mí. Pero entonces dice el versículo 3 de Malaquías 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, el versículo 2 nos está presentando la venida de Cristo, la venida del Señor se va a aproximar. ¿Qué es lo que hará Dios para prepararnos? Afinarnos como a oro y como a plata. Así es. O sea, tenemos que someternos a los tratos de purificación y de limpieza de Dios. Y hay dos formas que Dios usa para hacerlo, que es lo que quiero ver próximamente. Pero antes de ver eso... ¿Próximamente hoy o próximamente en otro programa? En unos segundos. Ok. Vamos. Israel pasó, vemos en la Escritura que Israel pasó 40 años en las pruebas, el fuego del desierto. Estuvo 40 años siendo probado su corazón en el desierto. Así es. Porque Egipto aún estaba en sus corazones. El mundo Así y el es. amor de las cosas de este mundo. Así es, cuando ellos veían hacia atrás, ellos recordaban cómo era y en balde comíamos. Ese era un engaño, porque el precio de su comida era una esclavitud y dura. No, y a duras penas tenían comida. Así es. Creo que en el curso de Deuteronomio que hemos estado estudiando en Eleva tu Visión, hemos visto qué ridículo era cuando ellos recordaban Egipto. Decía, allá teníamos sepulcros. Pues, ¿unos esclavos no tienen sepulcros? Así es. Los esclavos son sepultados casi que como XX. Sí, así ¿sí? es. Ellos se recordaban de todas las verduras, de las cebollas, los ajos, los melones, los pepinos. Los esclavos no tienen eso. A duras penas tienen alguna masita que puedan comer. Pero según ellos, en su corazón, Egipto era muy atractivo. Era mejor de lo que estaban viviendo, según ellos. Pero la verdad es que así estamos nosotros también, codiciando las cosas del mundo. Y esa es la razón por la cual Dios quiere traer fuego. No porque Él es un Dios duro, sino porque Él quiere sacar a Egipto de nuestro corazón. Ahora, viendo esto aplica a diferentes formas en nuestra vida. Existen las modas del mundo, existe el entretenimiento del mundo, pero también existen las amistades del mundo. ¿Y qué dice Dios en cuanto a eso? Dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. de Dios. Yo creo que esta es una área donde el Señor no solo en los jóvenes, pero en todos quiere traer purificación. Y fíjense, yo creo que en un tiempo de búsqueda del Señor meditábamos
en una pregunta que yo creo que venía del Espíritu. ¿Cuántas amistades del mundo se requieren para ser enemigos de Dios? 100. Podríamos pensar, bueno, si 40. tuviera 1 o 2 está bien, pero ya 10, ahí sí ya. Pero Santiago no da un número. Y si no da un número, yo no estoy dispuesto a correr ese riesgo. Con una amistad del mundo. Con una amistad del mundo. Escuchando sus caminos, siendo influenciados por sus costumbres y comiendo del pan que sale de sus bocas. Porque no es de edificación. Dios quiere que seamos una luz, pero no asimilándonos a los caminos del mundo. Uh-huh. Bueno, siempre está la pregunta, ¿verdad? Hay personas que no quieren entender esto y preguntan, hermano, entonces no tenemos que juntarnos con gente del mundo. Y yo lo que les respondo es esto: reúnete con esas personas en donde tú tengas el dominio en el contexto, en el ambiente. Invítalos a tu casa. En tu casa tú puedes decir, aquí no decimos palabras groseras, aquí no contamos chistes salidos de tono, aquí no vamos a estar viendo televisión, aquí no vamos a estar bebiendo, fumando. Si tú los traes a tu territorio y tú eres quien gobierna, quien dicta qué se hace y qué no se hace, es una cosa. Pero si tú te vas a ir a reunir con ellos, al bar, a la cantina, porque tú quieres ganarlos para Cristo, embriagándote junto con ellos, la verdad es que no vas a tener ningún efecto en sus vidas. No, yo creo que eso sí es correr el riesgo de ser constituido enemigo de Dios. Ajá, ajá. Y hay muchas áreas donde el Señor quiere purificarnos. Uh-huh. Y hay formas que Él usa para hacerlo. Una de ellas siendo lo que tipifica el desierto, las pruebas. Dios envió 10 pruebas, hablando en términos generales, a Israel. Dios 10 oportunidades para que ellos rindieran su voluntad, para que lo conocieran, para que fueran purificados. Y prueba de que era necesaria esa purificación. Y esto es muy interesante. Cuando estuvo ausente Moisés y ellos quisieron buscar a qué adorar, hicieron un becerro. Aarón edificó la imagen de un animal al cual ellos podían adorar. Y estos son tus dioses, dijeron, que te libraron de Egipto. ¿De dónde sacaron la idea de rendirle culto o adoración a los animales? Eso venía de Egipto. Allá, sí, viendo en los jeroglíficos y en los mosaicos en las pirámides. Así es. Muestran a personas, a gentes así, con mala perspectiva y todo, pero también muestran a animales de todas clases. Aves, serpientes, gatos, lagartos. Sí. Ellos sí los adoraban. Era prueba de que Egipto no había salido de sus corazones. Esos conceptos e inclinaciones estaban allá adentro. Y Dios quería tratar con eso antes de introducirlos a la herencia. ¿Para qué? Para que Dios fuera el amor de sus corazones. Sí, pero es interesante lo que tú cuentas, porque ellos se convencieron a ellos mismos. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, los dioses de Egipto nos sacaron de Egipto. Así es. Eso era ridículo, era incongruente. Incongruente. Pero Dios quería tratar con ellos. Así es. Que Dios nos libre, José, de la idolatría. Amén. Señor, ayúdanos a no solo detectarla, sino a tener la valentía para ponerlo sobre el altar. Pero fíjate, Abner, que en 2 de los puntos que estás tratando, en el de estar bajo sujeción y en ser purificados, tiene que ver con la idolatría en nuestro corazón. Así es. O sea, es el punto o uno de los puntos más difíciles. Pero, Abner, nos quedan muy pocos minutos. Yo sé que tú siempre terminas tus mensajes dando una palabra de esperanza para tus oyentes. ¿Qué puedes dar un mensaje de aliento a aquellos que quizás han fallado, quizás durante mucho tiempo han pospuesto la preparación
o acaban recién de conocer al Señor, ¿qué mensaje les das a ellos? Bueno, termino con dos cosas. Hablando de la purificación, podríamos pensar en las pruebas, pero hay otra forma, José, en que el Señor usa para purificarnos, y esto lo vamos a atar a tal vez el sentir de falta de esperanza. Y es que cuando nosotros estamos expuestos a la presencia de Dios, al mover del Espíritu Santo, ahí también Él nos está purificando. Entonces es una combinación, sí, de ser purificados, de cosas ser arraigadas del corazón, pero también a ser expuestos a la presencia de Dios. Yo quiero animarte a que tú les expliques a los oyentes que eso no es solamente ir a la iglesia. Sí, no, es un punto. Así es. Pero es algo más allá, es algo diario que cada persona tiene que hacer. Y la razón por la cual eso es tan importante o tan parte íntegra de la purificación es porque en Hechos Él describe a la manifestación del Espíritu Santo como fuego. Ajá. Cuando nosotros somos tocados por el Espíritu de Dios, somos quemados aquí adentro. Y algo de lo que había en nosotros, de deseos por otras cosas, ahí es quemado, siendo expuestos a la presencia de Dios. Y termino con esto. Si al oír todas estas cosas nosotros consideramos, o puedes decir, hermano, la verdad es que en cuanto a la oración, en cuanto a permanecer, en cuanto a abrazar las pruebas de Dios, no me ha ido muy bien. He gastado mi tiempo. No lo he invertido en lo eterno. Al considerar todo esto, yo pudiera decir, no estoy listo. Dios dice, José, que Él está dispuesto a restaurar los años perdidos si nos volvemos a Él de todo corazón. O sea, lo que importa es la actitud de nuestro corazón. Así es. Si hay un arrepentimiento, si hay un dolor porque no hemos hecho bien las cosas antes, pero nos volvemos al Señor. Así es. Y lo importante es, como aprendemos a través de la vida de Sansón, no es cómo empezamos la carrera, sino cómo la terminamos. O qué errores haya cometido Sansón, porque sí cometió errores. Grandes errores. Pero se volvió al Señor. Al fin él se volvió y él fue considerado entre los hombres de fe al final de su vida. Aparece mencionado en Hebreos capítulo 11. Ahí está. Entonces, hermano, animo a todos a que hoy permitamos que estas escrituras formen en nuestro corazón el deseo de volvernos a Él de todo corazón. Abner, ¿podrías orar? No solo por la gracia de Dios, sino orar por aquellos de nuestros oyentes que quizás hayan fallado, que no hayan estado preparándose, pero para que tengan la gracia para prepararse. Amén, claro que sí, José. Señor, hoy estamos delante de ti, reconociendo, Señor, tu santidad. Sí, Señor. Y reconociendo tu bondad, Señor. La severidad y la misericordia del mismo Dios que hoy nos está llamando hacia sí. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo para buscarte de todo corazón. El tiempo es corto, pero tú eres capaz de hacer milagros en nuestras vidas. Sí, en tu nombre precioso, Señor, confiamos. Amén. 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 Abner, de veras que muchas gracias por haber estado dispuesto a estar aquí hoy. Y ya sabes, cada vez que vengas aquí por Monterrey, Radio Fórmula eleva tu visión. Aquí te esperamos. Gracias, José. Gracias por el amor y la oportunidad de compartir la palabra. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.